Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Soul. La película fue dirigida por Big Doctor, el mismo que dirigió Monsters Inc., Up e Intensamente, y quien actualmente es el director creativo de Pixar. Esto tras la salida de John Lasseter del estudio debido a sus acusaciones por conductas indebidas. Esta sería la primera película de Pixar que no se estrenó en cines de manera internacional, ya que motivado al tema de la pandemia, Disney decidió lanzarla en su plataforma de streaming de manera gratuita. Aunque debido a que en algunas partes del mundo no existe Disney Plus, el estudio tuvo que estrenar la película en los cines de estos países que no contaban con el servicio, entre ellos China, Rusia y Corea del Sur. Gracias a eso, la cinta logró recaudar alrededor de 120 millones. Sin embargo, eso ni siquiera logró igualar el costo de su producción. En una de las primeras versiones de Joe, su personalidad como maestro era demasiado sincera, al punto de llegar a ser cruel con sus alumnos. I had dreams once, not stupid, unrealistic ones like yours. Come on, you know you ain't gonna be no astronaut, can't even pass math. Al verlo, el equipo se dio cuenta de que Joe resultaba desagradable, así que decidieron suavizarlo un poco, siendo más el tipo de maestro que apoya a sus estudiantes, aunque en secreto puede que piense otras cosas. Entre los artistas que Joe admira vemos un cartel de Louis Armstrong, uno de los trompetistas y cantantes más populares e innovadores en la historia del jazz. De hecho, si recuerdan, Louis, el cocodrilo de La princesa y el sapo, llevaba ese nombre por esta razón. Afuera del medianota se ve un aviso que tiene los números 020386, esto en alusión a la fecha en la que se fundó el estudio de Pixar. Un poco antes de morir, cuando Joe pasa por un buzón azul, se alcanza a ver que este tiene escrito Sid, y el punto de la I es una calavera, así que podemos asumir a quién se refiere. La premisa de la cinta nació de la idea de que cuando eres padre o madre y ves a tu hijo recién nacido por primera vez, tienes una sensación de que ya lo conoces, que sabes todo sobre él y que tiene una personalidad única. Entonces la pregunta planteada fue, ¿de dónde viene eso? Fue así como surgió la idea del Gran Antes, un lugar donde las almas adquieren sus rasgos de personalidad. Cuando 22 y Joe ingresan al salón del Dr. Borgenson, vemos en este una estatua de él donde señala con un brazo y con el otro sostiene la mano de un niño, recordando a la conocida estatua de Walt Disney con Mickey Mouse. Aunque hay una diferencia notable, y es que esta estatua está señalando con un solo dedo, algo que estaría prohibido hacer si trabajas en los parques de Disney. Uno de los mentores de 22 resultó ser María Antonieta, a la cual se le ve solo la cabeza. Esto porque ella fue decapitada durante la Revolución Francesa. Aparte, vemos a 22 ofreciéndole un pastel, una broma por la frase que supuestamente dijo María Antonieta cuando le informaron que los campesinos no tenían que comer. ¿Dijo que coma el pastel? ¡No! Cuando Joe le pregunta a 22 sobre su voz, se alude a su actriz, Tina Fey. By the way, why do you sound like a middle-aged white lady? Quien es precisamente una mujer blanca de mediana edad. Tina Fey también contribuyó con algunos diálogos cómicos al personaje. Y en esta misma escena, por un momento 22 parece que imita a Carl Fredricksen. I could sound like this if I wanted to. None of my concern. Cuando llegan al Salón del Todo vemos posiblemente lo que es la mayor cantidad de referencias a Pixar en un solo lugar. Solo para mencionar algunas, vemos aquí a la camioneta de Pixaplaneta, el A103 en una señal, la lámpara del corto Luxo Jr., o reutilización de objetos como este castillo de princesas similar al de Intensamente, el axioma de Wall-E, el dirigible de Up, un templo azteca parecido a los que se vieron en Coco, una formación rocosa igual a la que se ha visto en Cars, una ballena colgando como la que vimos en Buscando a Dory, y una pizza de brócoli que nos puede recordar a Intensamente. ¿Qué es esa cosa? ¿Quién le pone brócoli a la pizza? Adiós. Entre los mentores que intentaron conseguirle su chispa a 22 aparecen muchos nombres de todo tipo, desde pensadores como Confucio, genios como Einstein y Da Vinci, activistas como Nelson Mandela y hasta un pequeño homenaje a Joe Ranft, animador de Pixar. Justo después de eso, antes de entrar a la zona, vemos por aquí a la pelota de Luxo. Cuando 22 saca de la zona a una tatuadora, vemos en la esquina un diseño de Catrina, las calaveras mexicanas que por supuesto vimos en Coco.
Por otro lado, la broma sobre que 22 ha estado cortándole la inspiración a los Knicks durante años fue incluida por el codirector de la cinta, Ken Powers, quien de hecho es un fan acérrimo del equipo. Como notarán, todas las almas perdidas tienen un solo ojo. Esto, además de darle una apariencia más monstruosa, pretende ser una metáfora visual de cómo estos seres están tan enfocados en una sola cosa que han perdido el rumbo de lo que es vivir. Cuando los místicos sin fronteras ayudan a la pobre alma a encontrar su camino, notamos en el escritorio la cajita de comida china. Y a pesar de que esta no ha aparecido en todas las películas del estudio, sí que ha salido en al menos 3 de las películas que Big Doctor ha dirigido. Es decir, Soul, Intensamente y Monsters Inc. Aunque cabe aclarar que la de aquí no es en realidad una cajita china, sino japonesa, ya que Mike y Sully estaban en un restaurante de sushi. En las calles sucias de Nueva York, específicamente cuando nos muestran a Moonwit en la tierra, se ve por aquí una bebida de comida rápida, que por su logo notaremos que viene del Poultry Palace, el restaurante visto por primera vez en el corto Small Fry, y que luego veríamos en Toy Story 4. Su logo también apareció en Onward. El gato de terapia es un cálico, y basándonos en su nombre es macho, algo que es muy poco común en estos gatos, la mayoría son hembras, y es que por un tema genético aproximadamente solo uno de cada 3000 gatos cálicos son machos, por lo que biológicamente el señor Mittens es especial. Y si nos vamos al terreno de las creencias, en muchas culturas estos gatos son considerados de buena suerte, atrayendo el bienestar en el propietario y ahuyentando a los malos espíritus. Por un momento, cuando 22 y Joe tratan de escapar del hospital, se esconden en la habitación P742, que algunos fanáticos han relacionado con la dirección escuchada en Buscando a Nemo, ya que Sherman tiene 7 letras seguido del 42. Aunque puede que haya sido solo una gran coincidencia. ¿Qué decía el visor? Sherman, calle Wallaby 42, Sydney. Cuando Joe en el cuerpo del gato le está buscando una pizza 22, se encuentra con una rata que está arrastrando una rebanada de pizza. Y no voy a decir nada de Ratatouille, ya que este en realidad se trata de una pequeña broma por aquel video viral grabado en un metro de Nueva York, donde una rata hacía lo mismo. Y esto de aquí parece tratarse de una A113 en estilo graffiti, similar al que vimos en Intensamente. Aunque está algo dudoso el de aquí, pero ya dependerá de cada quien. Des, el barbero, tiene en el espejo una foto con su hija, y si logran detallar bien notarán que esta tiene a Bonnie, uno de los peluches que conocimos en Toy Story 4. ¡Al infinito y tu mamá! Cuando Terry está en la tierra buscando a Joe, se alcanza a ver un buzón con ciertas pegatinas. Esta de aquí es por André, del corto de André y Wally-B. Y por aquí, aunque no se distingue muy bien, parece que se trata del logo de By & Large, la empresa que ya saben de dónde es. Y un minuto después de eso se ve un cartel que dice visita a Porto Rosso, que ya a estas alturas sabemos que se trata de una referencia a Luca. Cuando están en el metro y el tren llega a la estación, notamos que el vagón tiene el número 2319, en referencia al famoso código de Monsters Inc. 2319! Aunque esto no aplica en el doblaje latino, ya que en este se conoce como 3312. ¡Ah! ¡3312! Dentro del tren se alcanza a ver un anuncio de Brank con el eslogan What did you Brank, siendo esta la empresa para la que el padre de Riley trabajaba en Intensamente, y por la cual tuvieron que mudarse a San Francisco. Jamie Foxx, quien le dio voz a Joe, en el 2004 protagonizó la película sobre Ray Charles, un legendario artista pionero en la música soul, por lo que no parece casualidad que el padre de Joe se llame precisamente Ray. Ray habría estado muy orgulloso, bebé. El actor John Ratzenberger es popular en el estudio por haber interpretado a un personaje en cada una de las películas de Pixar, y es que en absolutamente todas su voz ha podido ser escuchada. Pero esto cambió a partir de Soul, pues aquí no le dio voz a ningún personaje, aunque tuvo otra forma de cameo, esta vez visual, ya que según Big Doctor, este hombre que vemos en el metro se basa en su apariencia.
Por un momento nos mostraron que debido a que Joe aterrizó en el cuerpo del gato, el alma de este terminó dirigiéndose al gran después. Sin embargo, casi al final nos muestran que el alma del gato sí pudo regresar. Nunca se nos explicó cómo, pero según el codirector logró regresar porque, ya saben, los gatos tienen 9 vidas. De hecho, se tenía pensado mostrar una secuencia de cómo fue que este regresó a su cuerpo, pero al final la descartaron. Si nos regresamos al comienzo, cuando Jerry estaba explicando cómo es que las nuevas almas obtienen su pase a la Tierra, este explica que necesitan de una chispa. Y justo cuando hace su pregunta retórica diciendo ¿y qué es esta chispa?, es cuando Joe comienza a distraerse con sus pensamientos. ¿Y qué es esta chispa? Y ya que no escuchó la explicación, es la razón por la que Joe asume que la chispa se refiere al propósito de la vida, la pasión que uno tenga. Y no es hasta el final que se da cuenta que la chispa no se trata de ningún propósito, es tan solo el deseo de querer vivir, cuando ya estás listo. Y aprendió que la vida no se trata solo de cumplir objetivos, que no es que esté mal tenerlos, pero hacer que su vida solo se enfoque en eso puede que no le dé la felicidad que tanto anhela, dándose cuenta de que son las pequeñas cosas, esos momentos emocionales los que harán que valga la pena vivir. Eso, y que debe mirar bien por donde camina. Cuando 22 finalmente se dirige a la Tierra para comenzar a vivir, basándonos en el globo terráqueo, parece que aterrizará en algún lugar de Asia, tratando de ser más específicos, posiblemente China. Aunque según la productora Dana Murray, una de las ideas que se planeó para el destino de 22 es que esta terminaría en India. Hay varios finales alternativos que tuvo la cinta. En uno de estos, Joe sí se iría al gran después, pero consideraron algo injusto que aprendiera esta lección y al final no pudiera aplicarla a su vida, así que por eso lo dejaron vivir. También había otro final en el que años después, mientras Joe daba una de sus clases, de alguna manera reconocería a 22 entre sus nuevos estudiantes, pero no les convenció del todo. Además que era muy conveniente que entre todo el mundo 22 terminara justamente allí. En los créditos de las películas de Disney y Pixar se suele incluir una sección llamada Production Babies, dedicada a aquellos bebés de los miembros de la producción que nacieron durante los años que tomó realizar la película. Y en este caso, en Soul, para que se adapte a la premisa, en vez de colocar Production Babies, colocaron graduados recientes del seminario. Por aquí también se ve a unas almas parodiando la intro del estudio, donde Luxo Jr. salta sobre la letra. Y al final hay una escena post créditos en la que Terry le dice a la audiencia que se vayan a casa, siendo irónico porque la mayoría de la gente vio la peli desde sus hogares. Hi! Movie's over! Go home! Soul se convirtió en la ganadora del Oscar como mejor película animada, y con esta Pig Doctor ya ha logrado obtener 3 premios Oscars. La única de sus películas que no logró ganarlo fue Monsters Inc., ya que en ese momento competía contra Shrek, que resultó siendo la ganadora. Pero ahora dime tú, ¿qué piensas sobre Soul? ¿Te gustó? ¿Te aburrió? ¿Te pareció confusa? ¿Pretenciosa? Déjame saberlo en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a David Hernández, Oscar Luna, Angie Lorena y Raúl Gamboa. Y bueno, esto es todo. Hasta luego.